¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida, que como siempre decimos nos llevan por lugares no imaginados, no pensados y muy distintos cada semana. Esta vez nos vamos a encontrar en Los Caminos de la Vida con alguien que tiene mucha sapiencia, mucho conocimiento. Él dice que es producto de la observación. Bueno, de la observación nacen los grandes conocimientos y nace también la sapiencia. Y se trata de un gran meteorólogo con un gran prestigio, se llama Oscar Bongelat. La mayoría de ustedes lo conoce seguramente. Y la primera pregunta tiene que ver con esto. Oscar, la gente suele decir, pero ¿cómo está el tiempo loco? ¿Cómo cambió el tiempo? No puede ser, es una locura. ¿Cómo se está comportando la naturaleza? ¿La culpa es la naturaleza que se está comportando mal? ¿Que el tiempo está loco? ¿O estamos locos nosotros? En realidad yo a la naturaleza le doy, digamos, toda la derecha. O sea, que está haciendo las cosas como realmente se tienen que hacer. El punto es que nosotros no logramos entenderla. Y al no lograr entenderla, pensamos justamente que tenemos que dominarla. Y ahí empiezan los grandes problemas. Y estamos viendo justamente que el hecho de querer dominar a la naturaleza nos está causando dolores de cabeza, pero mal. Y ese punto es el que a mí me llama la atención, en el sentido de que no hay un freno. O sea, seguimos queriendo dominar la naturaleza en vez de interpretar justamente qué es lo que tenemos que hacer para convivir con la naturaleza. Esta tendencia de querer dominar, vencer a la naturaleza, cosa que es imposible, ¿es aquí en Argentina o es universal? No, lamentablemente es en el mundo. Y como es justamente mundial, parecería ser como que es aceptable. Y en realidad es una equivocación muy grande. O sea, a nosotros nos han enseñado, y lamentablemente nos han enseñado, que teníamos justamente que dominar el mundo y a partir de ahí, digamos, empezar a planificar nuestras actividades, cuando es totalmente al contrario. O sea, el paso nuestro cerca de la naturaleza tendría que ser absolutamente, pero desapercibido. O sea, nosotros tendríamos que ser invisibles para la naturaleza. Y al contrario, o sea, cada vez queremos ser más notorios, cada vez queremos ser más avasalladores, cada vez queremos ser los dominadores. Y no nos damos cuenta que un escalofrío de este planeta, yo siempre digo lo mismo, o sea, que nos está transportando a través del espacio, nos está alimentando, nos está cobijando, nos está protegiendo, un escalofrío, un simple terremoto y chao humanidad. Y parecería que eso, o sea, no causa ningún tipo así de freno, ¿no? O sea, pensamos que la podemos dominar y en eso vamos justamente, buscando conocimientos científicos, buscando más tecnología, pero nos olvidamos que estamos de paso. Oscar, cuando uno piensa en la lluvia, dice, pero nunca habían caído 300 milímetros en Pergamino o en Arroyo Seco, o 180 en 2 horas en Chabás, por ejemplo, por algunos sectores, algunos lugares. Digo, esto no es así, las estadísticas marcan lo contrario, que sí, esto existió siempre, ¿no? No solamente las estadísticas, hay que ir a lo que yo le llamo las huellas en el terreno. O sea, por ejemplo, el último caso de Arroyo Seco. O sea, si justamente ese arroyo nunca tuvo semejante caudal como el que hemos tenido en estos días, ¿por qué las barrancas que tenía? O sea, ¿por qué el gran cauce que tiene el arroyo? O sea, ¿por qué la infinidad justamente de pequeños canales que desembocaban en ese arroyo? O sea, todo ese tipo de información, o sea, pasa desapercibida al momento, por ejemplo, de planificar una ruta que corte justamente ese arroyo, una planificación urbana que afecte ese arroyo. O sea, todo ese tipo de información no la tienen en cuenta. Y el problema es que hay gente supuestamente inteligente tras esos desarrollos. Y si justamente, o sea, dejamos pasar por alto lo tan simple que es pensar de que el agua desagua desde los lugares más altos hacia los lugares más bajos, y le interrumpimos el desagüe, realmente no nos podemos calificar muy de inteligentes. O sea, algo estamos haciendo mal y prontamente lo vamos a tener que resolver, porque el otro punto está en que nosotros venimos viendo esto desde Navidad. O sea, grandes episodios, o sea, con grandes precipitaciones. Los que estamos metidos en meteorología veníamos advirtiendo sobre este tipo de cuestiones, de que se iban a seguir dando estas situaciones a pesar
de que no hay un escenario, o sea, digamos como el Niño, para que tengamos esta cantidad de agua en tan corto periodo de tiempo. Pero el asunto está en que la reserva de agua que tenemos en la napa freática, que está prácticamente a flor de piel, es inmensa. Y al ser inmensa, toda esa cantidad de agua que está disponible, el pequeño calentamiento que haya, hace justamente que tengamos vapor de agua suficiente para formar grandes nubes. Y estamos en la época calurosa. O sea, este va a ser un verano complicadísimo con este tipo de fenómenos. Complicadísimo, porque la grandiosa cantidad de agua que está quedando justamente en la superficie y un poquito por debajo de la superficie, va a dar lugar a otros episodios. O sea, grandes calentamientos, 4 o 5 días de grandes temperaturas, vamos a volver a tener este tipo de fenómenos. O sea, ojalá no en las mismas zonas, pero que los vamos a seguir teniendo sobre el sur de Santa Fe, los vamos a seguir teniendo. Aquí no hay una sola causa, digo, la que está exculpada, digo, la que no tiene nada de responsabilidad es la naturaleza. El hombre sí, digo, la siembra directa, el monocultivo, el glifosato, es decir, todo esto que va, bueno, y los canales que hacen también por su cuenta, cada colono hace su canal, digo, son muchas cosas y tal vez están esos factores que confluyen, pero a su vez la ausencia del Estado, un Estado en serio que trate de manejar esas cuestiones, de tener una estructura, de mirarlo desde otro ámbito para que no se perjudique a nadie. Lo que pasa es que lamentablemente ese, digamos, perjuicio del Estado ausente a nosotros nos causa un daño mucho mayor porque pagamos impuestos como si fuéramos países no del primer mundo. Protegidos por el Estado, sí. Entonces, bueno, tenemos justamente un desarrollo impositivo y nosotros tendríamos que tener un país de lujo. A nosotros nos han hecho creer, por ejemplo, o sea, que una autopista es esta cosa que nos han dado de acá de Rosario a Córdoba, que no tiene banquinas, no tiene ni siquiera un pedacito por ahí de ruta para que los camiones puedan desagotar, digamos, la autopista, le faltan capas asfálticas, o sea, tiene por ahí salidas, ¿no es cierto?, que son totalmente incongruentes con lo que realmente podría pasar con un gran evento de lluvias. Es un desastre esa autopista. Y a nosotros nos han hecho creer que eso es una autopista. O sea, parecería justamente que quienes manejan los dineros públicos siguen pensando que nos tienen que dar siempre respuestas de mínimas. O sea, si no, no se puede entender que además de este tipo así de obras, nosotros veamos la grandiosa diferencia, por ejemplo, con nuestros puentes carreteros y la diferencia que tenemos con los puentes de ferrocarril. O sea, acá hay zonas, por ejemplo, una es muy conocida por mí porque viajo mucho por ahí, el puente sobre el río Carcarañá a la altura de Andino. A 50 metros tiene el puente del ferrocarril. Hay casi 12 metros de diferencia. O sea, uno ve el puente del ferrocarril allá arriba. Nunca se interrumpió justamente el paso del tren por ese puente. Y sí, se interrumpe cada 4 o 5 meses por alguna gran lluvia el puente sobre el Carcarañá, que lo tienen que andar reparando, lo tienen que andar acomodando. Tan difícil es seguir la línea justamente de los terrenos y hacer un puente como la gente. Se han venido puentes abajo con estas otras últimas inundaciones y los volvieron a hacer exactamente como estaban. A nadie se le ocurrió elevarlos a los puentes. Hemos visto lo que pasó justamente con el corte del Arroyo del Medio yendo para Buenos Aires. Sí. Todos los puentes están casi a la altura del agua. ¿A quién se le ocurre justamente que si hay una gran lluvia esos puentes no van a ser cortados? Mal que nos pese, debemos darle la derecha y reconocer que con el ferrocarril los ingleses hicieron las cosas bien. Es que tomaron las cosas para que duren. Claro. O sea, el tema justamente... Usted ve los galpones ferroviarios de Chiapas que se mantienen intactos. Totalmente. Y soportaron vientos y tornados y lluvia y todo y se mantienen, ¿no? Las mismas estaciones. Las mismas estaciones que justamente gobiernos nuestros las abandonaron y uno pasa por esas estaciones y están intactas todavía. O sea, con chapas realmente de chapas y con estructuras realmente de estructuras. Entonces, no es justamente de que no haya posibilidad de hacerlo. O sea, tenemos que lamentablemente que caer en el pensamiento de que no lo quieren hacer. ¿Pero por qué no lo quieren hacer? Y porque una cosa que vale 10, sabemos justamente que la pagamos 10, pero nos la hacen por 2. Ese es el gran problema. Y de golpe tenemos funcionarios que se enriquecen de la noche a la mañana en la función pública y a nosotros nos pasa lo que nos sigue pasando. Que cualquier situación de desastre es realmente un desastre en vez de ser una situación que se podría resolver perfectamente si se dispusiera de los medios como debían disponerse. Yo hace años que batallo con una situación en nuestra provincia
que yo quiero justamente que todas las poblaciones que nosotros tenemos como poblaciones sean preparadas para ser socorridas en situaciones de desastre. Porque es tan sencillo, o sea, si nosotros nos preparábamos para la peor situación, todo lo que esté por debajo de un desastre es pan comido. Claro. Y llega un desastre y estamos en condiciones de atendernos. No, siempre respuestas de mínima, siempre situaciones justamente de alivio de mínima. Para zafar. Digo, el argentino hoy está, busca zafar, digo, pero además somos como bomberos que vamos detrás de los incendios. Es cierto, un incendio, el bombero no va a estar esperando que se incendie algo, pero digo, no es una falta de respeto a los bomberos, sino que imitamos mal a los bomberos. Digo, el Estado no puede esperar que pase algo para ahí aparecer los funcionarios y demás, y entonces vamos a hacer un puente. Bueno, pasó en Chavás y a los 2 o 3 días ya otra inundación y fue tremenda, con todo el pueblo bajo agua. Entonces no hay previsión, no se programa futuro, se vive el hoy, se zafa. Sí, pero lamentablemente se zafa en contra de la mayoría, o sea, en contra del pueblo, porque volvemos a lo mismo, o sea, no es que no hay recursos, se los estuvieron robando siempre. Y ese tema realmente a mí me pone muy mal. O sea, como ciudadano yo me siento siempre totalmente defraudado. Yo ya tengo 57 años. Y yo recuerdo, o sea, las charlas que teníamos con mi abuelo, que mi abuelo le decía a mi papá, ojalá que por mí, vea realmente el esfuerzo que nosotros estábamos haciendo. Después fue mi papá, que me dijo a mí, ojalá tus hijos puedan ver el esfuerzo que nosotros estuvimos haciendo. Ahora yo ya dejo de lado a mis hijos y le tengo que decir a mis hijos, ojalá sus nietos, o sea, puedan ver el país que realmente nos merecemos. Porque este es un país hermosísimo, tiene unas riquezas impresionantes. No podemos vivir como estamos viviendo, como nos están obligando a vivir. Ese es el gran problema con nuestra clase dirigente. Yo creo que tienen realmente una deuda impresionante con el pueblo por todo lo que se robaron. O sea, yo hice un último escrito en estos días en Casa Tormentas del Sur, que les decía, realmente yo quiero verlos, pero pidiendo perdón, o sea, no tienen absolutamente ningún tipo de freno al momento de juntarse y decidir, por ejemplo, en Córdoba, que en vez de 4 millones de hectáreas de monte nativo, tiene que haber 2 nada más. O sea, ¿a quién favorece ese tipo de situaciones? Todo ese tipo así de cosas, o sea, es que cuando se juntan los políticos ese es el problema. De a uno hasta parecen buena gente. Bueno, vamos a la primera pausa, se pasaron rápido estos primeros 12 minutos y seguimos una charla que promete ser apasionante, sin lugar a dudas, con Oscar Mongelat, meteorólogo. Ya regresamos, espérenos por favor. Farmacia Longhi. Atención personalizada todos los días. PAMI, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 22 al 25 de diciembre. Farmacia Longhi, a tu servicio. San Martín 1426 Soldini, teléfono 490-1413. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100.
Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Cuando te decimos que transformamos tus espacios en eso que tanto soñaste, no te mentimos. Amelida Moblamientos diseña y construye muebles a tu medida. Cocinas, placares, vestidores y todo para tu hogar. Amelida Moblamientos, tu diseño con estilo. Showroom Estanislao López 1184 Soldini, 490-1888. Felipélico Seto Sepelios. Ofrecemos salas velatorias de primer nivel con equipamiento completo, brindando un servicio de sepelio de excelencia, con sectores privados que contribuyen a crear un ambiente de tranquilidad y contención. Atención las 24 horas, servicio de cafetería y azafata, Wi-Fi y cobertura médica. Área de servicios: Pérez, Soldini, Zavalla y Coronel Arnold. Felipélico Seto, 0341-495-3128. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad de fiambres y quesos regionales. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini, Pérez, Álvarez. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341-352-6394. Estamos junto a vos en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777, Rosario. Teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. Mi nombre es Jorge de Gotardi, soy el apoderado legal y el gerente comercial de Transtotal. Tenemos como empresa principal el transporte. Lo que quiero rescatar de esta noche y haciendo un análisis para atrás es el gran apoyo que siempre nos dio Pablo Porsalini, el intendente de la ciudad, que desde el primer momento creyó en nosotros y en nuestro proyecto, así que bueno, la verdad que estamos muy agradecidos y confiamos en seguir adelante con esta articulación pública-privada de la inversión y de que Pérez pueda seguir creciendo como una ciudad industrial muy importante en la provincia. Para los locales que nunca bajaron los brazos y siempre decidieron, eligieron seguir peleando en la ciudad, seguir peleando por la ciudad y seguir representando a la ciudad en cada uno de los lugares a donde van. Para los que nos adoptaron, para aquellos empresarios que eligieron venir a nuestra ciudad, venir a invertir, a instalar su empresa, también les queremos decir gracias de corazón. Porque en estos 10 años hemos llevado adelante el proceso de transformación más profundo en la historia de la ciudad de Pérez. Inauguramos el segundo capítulo de esta edición de Los Caminos de la Vida con Oscar Mongelán, meteorólogo. Lo mencionó allí al pasar, Casa Tormenta del Sur, ¿no? Casa Tormenta del Sur. Casa Tormenta del Sur fue, digamos así, una especie de logro personal. Primero porque yo no tenía dónde canalizar todas las inquietudes que tenía como un meteorólogo que proviene de la Fuerza Aérea. Porque lamentablemente siempre surgió el punto de que uno tenía un pasado militar.
Y decir justamente militar era mala palabra. Sigue siendo por ahí mala ¿Estuvo en la palabra. Fuerza Aérea en qué momento? En los peores. Porque yo me recibí en el 78, tuve el 78 mismo el bautismo con el problema con Chile, después el 82, que fue un hecho terrible, o sea, nosotros perdimos compañeros en ese hecho y nos dolió muchísimo. En el 82, estamos hablando de Guerra de Malvinas. Exactamente. ¿Pero usted qué era en ese momento? En ese momento yo era suboficial y era justamente el meteorólogo a cargo de la división de pronóstico de la base aérea de Paraná. Bueno, no desconocía ese dato, desconocía ese dato, pero yo siempre suelo decir que a veces es mejor no conocer todo el entrevistado para que uno lo vaya descubriendo y se vaya sorprendiendo al mismo tiempo que el televidente, ¿no? Pero desconocía ese dato. Sí, y eso, que el hecho de haber sido un militar le causa algún problema, algún rechazo de entrada con alguna gente. Sí, sobre todo justamente porque la capacitación nuestra no tuvo que ver con la universidad, sino justamente con un centro de capacitación de la Fuerza Aérea. Yo francamente estoy agradecido a la Fuerza Aérea porque a mí me permitió, nosotros que venimos de un ambiente muy, muy pobre, nosotros éramos 9 hermanos y nos dedicábamos todos justamente a tratar de ver cómo salíamos en la vida, pero nunca se nos ocurrió ir para el lado de la delincuencia. Y ¿9 hermanos dónde? O sea, todos viviendo en la zona de San Lorenzo, por San Martín, después se disgregaron todos, sí, ¿no? O sea, tenemos desparramado por media Argentina. Pero el hecho, digamos, ¿sí, no es cierto? O sea, de tener la posibilidad de estudiar, o sea, proveniendo de una familia muy humilde, a mí me lo dio la Fuerza Aérea. Pues yo estoy muy agradecido justamente. Y después lo que vimos, o sea, todo lo que se vivió con realmente la valentía que había que ponerle y el orgullo que había que ponerle, se dio. O sea, yo tuve amigos pilotos que no volvieron nunca más. Pero la Fuerza Aérea fue justamente, la Fuerza Aérea puso los héroes en la Guerra de Malvinas, y además una fuerza con mucho sentido nacional, en la Fuerza Aérea, ¿no? Creada en determinado momento de la historia. Jamás imaginé que por ser, al contrario, pensé que la Fuerza Aérea abría puertas. No, lamentablemente no fue así. Y por ahí justamente el hecho a mí nunca me molestó, ¿no? O sea, no contar con un título universitario, o sea, muchos por ahí bastardean un poco la información que uno puede llegar a producir, como que no tiene un respaldo de una formación académica, cuando yo les puedo discutir absolutamente todo y veamos justamente quiénes hacen los mejores pronósticos. Nosotros, o sea, los meteorólogos aeronáuticos, o sea, que egresaron de la Fuerza Aérea, o sea, estaban siempre acostumbrados a tener que darle la información más confiable posible porque estaba siempre en juego la vida de 2 pilotos, ¿no? Siempre fue así. Claro. Bueno, ¿y qué dura eso de perder compañeros, amigos, Sí, que no vuelva el avión? Es una etapa muy fea, muy triste. Que prefiere no tocarla. Está bien, pero vamos a hablar estamos para otro tema. Vino bien que lo dijera, que lo comentara, yo lo desconocía, reitero. El hombre de antes, de campo, que no tenía mucha información, que a lo mejor ni siquiera sabía leer ni escribir, y sin embargo decía cosas como, bueno, no sé, a lo mejor es ridículo lo que yo pregunto, y me lo dirá usted si es así. Digo, bueno, según la posición del perro, va a llover o no va a llover, los animales, esto, lo otro. Veía cosas, o la luna, esto tiene también una apoyatura científica o no. ¿La ciencia corrobora algunas cosas que veían los paisanos de antes? Y la verdad que sí. O sea, por ejemplo, la mayoría de los dichos que eran dichos populares, después la ciencia tuvo la posibilidad de refrendarlos. Yo tuve la suerte, o sea, de tener un padre que era un brujo. Era loco por todas las pócimas posibles. A él no había dolor justamente que no tuviera una receta. Y sobre todas las cosas yo creo que le debo a él, o sea, toda esta locura que tengo por el tiempo. Mi viejo amaba la naturaleza y yo heredé eso de él. Para mí este es un planeta, pero siempre fascinante. O sea, todo el proceso que hace la Tierra, o sea, para mantenernos a nosotros como especie, pero a la vez a todas las especies vivientes que se están desarrollando con nosotros. Es un proceso pero maravilloso.
Y el hecho justamente de no sorprenderse por todas las cosas que hace la Tierra en beneficio de la vida misma, creo que nos ha llevado justamente a eso, o sea, a dejar de creer en la magia que tiene este planeta. Y ahí viene un poco por ahí la controversia que yo tengo con muchos profesionales, ¿no? Porque se han quedado muchísimo simplemente en ver una foto de satélite y se olvidaron que las hormigas hace millones de años que están trabajando y algo habrán aprendido, ¿no? Cualquier tema que toquemos es apasionante con usted, digo, pero lo saqué del tema de los cazatormentas del sur. Bueno, ese grupo, al no tener, digamos, posibilidad de canalizar toda la información que uno podía estar produciendo, lo puse en funciones con gente que yo conocía, fundamentalmente con mi hijo, que con el tema de la tecnología es realmente una persona muy eficiente. Gracias a Dios tiene su propia empresa hoy también, está trabajando en eso. Y él me ayudó a armar la página. Y a partir de ahí empezamos a colgar los reportes, porque yo ya venía con todo el tema de los cursos de caza tormentas. Y después se me ocurrió hacer algo mucho más avanzado, que se conoce y es el único en el país, que es el curso de observadores de tormentas severas. Que por ahí habrán visto alguna sigla en algún informe que dice OTS. El observador de tormentas severas es una persona que hoy lo hemos formado nosotros en nuestros cursos y puede agarrar una computadora, puede interesarse justamente dentro de una franja, digamos así, de geográfica, o sea, ver qué estaciones meteorológicas hay ahí, y con los datos que proveen esas estaciones, empezar a ver varios días antes dónde se van a empezar a formar las tormentas peores. Empieza a mirar el cielo, empieza a ver qué tipo de nubosidad empieza a cruzar, cuál es la que se está desarrollando, y va a poder saber mucho antes de que salga una foto en un satélite por dónde van a cruzar las peores tormentas. Esa fue una de las funciones, digamos, de crear el grupo Caza Tormentas del Sur, o sea, crear personas que pudieran anticiparse a las tormentas, no salir a buscar una foto de una nube de tormenta, sino ver dónde iba a ser la tormenta peor y poder avisarla. Uno ve en las películas por allí que generalmente se van a cazar un tornado, por ejemplo, a meterse dentro de un tornado, sí. Pero esto es otra cosa, o también tiene que ver con eso. No, también tiene que ver. Dentro del grupo también hay mucha gente que le gusta muchísimo fotografiar las nubes de tormenta. Pero por ejemplo un tornado, ¿usted ha estado en algún tornado? No, todavía no. No. O sea, sí tengo gente muy amiga que ha estado, por ejemplo, con el peor de los tornados. Yo tengo un amigo farmacéutico en San Justo que se salvó del tornado de San Justo. Ajá. Y sus recuerdos, o sea, son terribles. Y eso es una de las cosas justamente que a mí también me dio mucho para hacer hincapié en que esta zona es una zona que tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de tormentas. Ese tornado de San Justo fue el peor tornado que hubo fuera de Estados Unidos en el mundo. O sea, acá vino Fujita, el que creó la escala Fujita, sí. Y lo catalogó como un F5, o sea, vientos superiores a los 500 kilómetros por hora. Eso sucedió acá, en Santa Fe, 200 kilómetros al norte de donde estamos nosotros. ¿Sí? Y eso justamente es una de las cosas que a mí siempre me llevó a buscar que cada pueblo tenga una estación meteorológica automática, tenga gente capacitada para seguir las tormentas y desarrollar un sistema de alerta. Hoy se puede prever de manera que se puede evacuar la gente sabiendo que se viene el tornado, se puede prever. Se puede, o sea... Pero no es que se forma de la nada el tornado. No, de la nada no, tiene que tener sus muy buenas circunstancias y condiciones. En meteorología, justamente, nada se forma de la nada. Y la otra está en que la naturaleza misma brinda una infinidad de señales. Antes de abatirse sobre una localidad con una tormenta muy fuerte, hay una infinidad de señales. Nosotros mismos actuamos justamente como si fuéramos una estación meteorológica. Tenemos termómetros, tenemos barómetros, tenemos todos los sensores prestos. Lo que pasa es que no le prestamos atención. ¿El cuerpo avisa a veces? Totalmente. ¿El cuerpo de la persona? Sí. Por ejemplo, a ver, ante una situación de una tormenta muy muy fuerte, lo primero que va a notarse es la caída de presión. O sea, cuando la presión comienza a bajar y comienza a bajar muy rápidamente, nosotros empezamos a sentir malestares. Primero estomacales, o sea, como que fuera que algo nos cayó mal. Después dolores en la nuca y después fuertes dolores de cabeza. O sea, todo eso indica justamente de que hay una bajante de presión muy fuerte. Lo que pasa es que la gente lo relaciona con otras cosas. En el tema de la temperatura muy elevada, sabemos, o sea, cuando estamos muy al horno.
Y el otro punto que falta es la humedad, o sea que haya mucha humedad. La transpiración nuestra nos moja y no se seca. O sea, continuamente transpiramos, quedan todas las gotas de transpiración en el cuerpo. Y esa es una de las señales más claras. Después el otro punto son ver qué es lo que hacen los insectos. Podemos estar mirando una pared y vemos que las arañas empiezan a caminar por la pared, empiezan a buscar el suelo. Estamos viendo que las abejas se quedan en la colmena, no salen. O sea, revolotean alrededor de la colmena, no salen. Si hay caballos, los caballos enseguida van a empezar a buscar el refugio más cercano. Si hay aves de corral o animales de corral, no salen al campo, se quedan muy cerquita de los corrales. Y el otro punto fundamental es el trabajo que hacen las hormigas. Las hormigas, hay que acordarse que son insectos nocturnos. Y encima se mueren cuando trabajan mucho a la radiación ultravioleta, o sea que los afecta la radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué hace justamente que un líder como es la hormiga reina envíe a sus obreras a una muerte muy segura, haciéndolas trabajar durante el día? Y la suerte de esa colonia. Entonces, cuando empezamos a ver caminos de hormigas muy poblados durante el día, o sea, con mucho avance y, digamos, mucho movimiento de las hormigas, esperemos justamente algo muy importante. Y si las hormigas empiezan a hacer murallas alrededor de las bocas de sus hormigueros, y esperemos realmente precipitación muy muy fuerte. Y eso son señales clarísimas. Lo que pasa es que no las vemos. Qué bárbaro. Bueno, ya regresamos. Voy a hablar poco y uno hoy tiene que escuchar simplemente. Ya regresamos. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza, marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima, Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitario ferro, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. 3, 2, 1, se prende el árbol de la Navidad.
Un año más estamos viviendo y disfrutando el tradicional encendido del arbolito de Navidad. Para dar inicio a este mes de fiesta, este mes de deseo, este mes de la paz, del amor, de la salud, pero sobre todo un mes para disfrutar en familia. No te pierdas todo lo que pudimos compartir con las cientos de personas que estuvieron acá acompañándonos. Abrimos el tercer bloque. Yo me quedé sorprendido el bloque anterior por la actividad de las hormigas y demás. Como viendo las hormigas por allí, mucho más que un mapa de un satélite, ¿no? Se puede prever. Digo, el tema de la siembra directa, ¿en qué influye en las inundaciones? Primero, nosotros tenemos que destacar algo. O sea, la siembra directa en sí no es mala. Lo que es mala es la avaricia que la acompaña. Claro. Ese es el gran problema. O sea, si nosotros hubiéramos seguido desarrollando la siembra directa en los campos que eran aptos para el cultivo de cualquier cereal o leguminosa que se nos ocurra, estaría todo bien. Pero ¿qué pasó? Cuando se vio justamente la posibilidad de que este sistema se podía implementar en zonas vírgenes, ahí empezó el error. Empezamos a avanzar sobre todos los bosquecitos y montes que teníamos y empezó el gran problema, o sea, que es la deforestación para imponer este sistema. Y el otro gran punto está en que nosotros no podemos, dejar de ver que para mantener este sistema cada vez hacen falta más litros de veneno echándole a la tierra. O sea, eso es incuestionable. O sea, podrán venir con todos los argumentos que quieran, pero la tierra no es un reservorio infinito de sustancias mortales que no va a pasar absolutamente nada. O sea, nosotros hemos visto, personalmente hemos visto, es más, tenemos la fecha y todo, mayo del 2012. Hubo un gran ataque de lo que se conoce como Isoca en todos los campos que estaban alrededor de Andino, Aldao, todos campos que van a la cuenca del río Carcarañá. Se hizo una fumigación masiva justamente contra la Isoca en ese momento. En ese momento habrán pasado 12, 18 horas, hubo una gran lluvia que precipitaron como 100, 110 milímetros en la zona. Todo el agua excedente de los campos fue parar al río Carcarañá. Al otro día el río Carcarañá estaba de orilla a orilla lleno de peces muertos. O sea, lo que tiraron, ese insecticida que tiraron, mató prácticamente todo lo que había en el río Carcarañá. Entonces, justamente, ese tipo así de daños, que es un daño terrible porque los ecosistemas sufren un montonazo, también tiene que ver con lo que se hace antes. O sea, el tema del glifosato para controlar hierbas, ya lo hemos visto, que cada vez necesitan más cantidad, porque la naturaleza no es naturaleza muerta. La naturaleza protege a sus creaciones, y el yuyo que le molesta a la soja, a la naturaleza le hace falta. Entonces le va a dar cada vez más resistencia. Cada vez va a hacer falta más líquido justamente para dominar ese pequeño yuyo. Y eso es justamente lo que está sucediendo. Antes tirábamos tal vez, no sé bien las cantidades, ¿no? O sea, 1 litro por hectárea, y hoy estamos tirando 4. Entonces ese es un poco el tema. O sea, la naturaleza va a presentar resistencia y va a hacer todo lo posible para volver siempre a la normalidad. O sea, todo esto que está pasando con estas grandes precipitaciones también se explica por ese otro lado, ¿eh? O sea, la resistencia de la naturaleza a entregarse. O sea, la naturaleza va a batallar para defender sus creaciones, eso quedémonos. Y seguramente va a ganar. Es que la existencia del hombre es muy efímera, ¿eh? O sea, una vida humana en la vida terrestre, pero es nada. Es nada. Un segundito, menos. Si ahora decidiera alguien, no creo que pase así, bueno, que se acabó Monsanto, se acabó el glifosato, ¿cuánto tiempo tardaría la tierra de nuestra zona en recuperarse? Es una buena pregunta esa. Yo creo que ayudaría muchísimo la decisión,
o sea, de no destrozarla más. En ese punto, yo creo que menos de 30 años no nos va a llevar. O sea, volver a tener más o menos, o sea, una naturaleza, digamos, que nos contenga agradablemente y que no provoque estos episodios que está provocando, nos va a llevar por lo menos 30 años, o sea, como mínimo. Pero el tema está que si no empezamos hoy, o sea, esos 30 años cada vez se van a ir corriendo más. Claro. Y digo, por ejemplo, uno come lo que se llama huerta orgánica y come esos productos. Y son productos orgánicos realmente porque allí están no muy lejos de los lugares donde fumigan. El tema de los productos orgánicos, primero que es muy bueno. O sea, poder consumir algo realmente orgánico. O sea, criado o creado o cosechado sin toda la utilización de productos químicos así en forma masiva. Pero el asunto está en dónde están. Claro. O sea, porque para poder tener, digamos así, la posibilidad de que realmente sean orgánicos, y no tendría que tener un campo, o sea, trabajado con agroquímicos por lo menos en 50 kilómetros a la redonda. En otros lugares, en otros países con más años de historia, ¿se fumiga también como acá? No, no tanto. Por ejemplo, en Francia la siembra directa está prohibida. ¿Está prohibida? Está prohibida. O sea, en Francia no se les llevó en la punta de la siembra, o sea, tienen otro sistema de labranza que tampoco es la convencional que nosotros conocemos. Por eso hay que buscar un punto intermedio. En algún momento se interpretó como que yo había querido decir en algún comentario que hice de que se volviera el arado. Yo nunca dije que se volviera el arado. O sea, hay... Lo cual no estaría mal tampoco. Pero de vez en cuando tampoco viene mal. O sea, por ejemplo, aprovechar las fortísimas heladas que por ahí se pueden dar en los principios de los inviernos, mediados de los inviernos, para tener la tierra libre, o sea, de toda la maleza posible, tampoco es malo. El tema es que nos han hecho creer que es malísimo. Ahora, si la siembra directa es tan buena, ¿por qué el hambre en el mundo sigue existiendo? ¿Y por qué no le hemos ganado 1 centímetro a la tierra infértil? No, claro. Avanzamos contra los bosques, contra las selvas, ahí le imponemos el sistema. Es re fácil. Ahora la avaricia es tremenda, y la avaricia, por ejemplo, en alguien, un dueño de muchas hectáreas, que sabe que está ganando mucha plata pero está matando a sus propios hijos o está preparando la tumba de sus propios nietos. Bueno, eso parecería que no le llama la atención a nadie. Por ahí el gran problema son los rótulos. En otros países nos han hecho creer, o nos quieren hacer creer, que ponerle una banda verde alrededor de un bidón, indicar que es de baja toxicidad, ya es suficiente para que no cree ningún tipo de problemas. Y sigue siendo veneno. El tema son las dosis. La mayor cantidad justamente de veneno que le vayamos poniendo a la tierra, cada vez la tierra va a presentar más problemas justamente para ser fértil. Entonces le vamos a tener que ayudar con muchos más productos químicos. Entonces, en vez de tener una tierra, digamos, trabajada normalmente, o sea, abonada con procesos naturales, siempre vamos a depender de quienes justamente favorecen este tipo de sistemas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice cuando se defiende ciertos sistemas. Acá este sistema le cierran solamente a las multinacionales que tienen todo el circuito armado y que justamente nos están, digamos así, cada vez quitando más posibilidades de desarrollo con cada evento que ellos patentan. Además el tema del monocultivo también, la falta de rotación de los cultivos. Totalmente. Esto influye también. Es terrible el hecho justamente de que solamente se piense, digamos, que se puede ganar dinero con la soja únicamente. Yo estoy totalmente, digamos, de acuerdo que una persona que tiene una actividad agrícola tiene que ganar dinero. Ahora, si ganar dinero significa una muerte a mediano o largo plazo o la extinción de todo lo que se conoce como naturaleza, yo realmente como humano me replantearía esa posición. Está probado que el glifosato es veneno puro. Por ahí dicen, no, si lo podés tomar, el Randall lo podés tomar, dicen. Bueno, que lo tomen, ¿no? Sí. Vamos a hacer justamente un encuentro. O sea, a mí también me han dicho que tiene las mismas, digamos, condiciones de cancerígeno que el café. ¿Por qué? Porque si se inyecta a una rata la misma dosis de café y de glifosato, los dos desarrollan cáncer.
yo prefiero seguir tomando café. O sea, en este tema, o sea, hay que ser, digamos así, muy puntilloso. Nosotros no podemos estar en contra de la gallina de los huevos de oro. Es la naturaleza. Si nosotros matamos a la gallina de los huevos de oro, nos matamos a nosotros mismos. Pero acá se cree que la gallina de los huevos de oro es la soja y el Monsanto. Y bueno, es una visión equivocada. La gallina de los huevos de oro es la naturaleza, seguramente. Totalmente. Si nosotros no cuidamos al quien nos está dando de comer y nos está alimentando, o sea, estamos tomando la decisión equivocada. O sea, la decisión nuestra debe ser protegerla a la naturaleza y ver cómo hacemos, si es necesario producir más, porque hasta ahora esto de producir más ya lo hemos visto, o sea, no bajó un grado, ni un grado el índice de hambre en el mundo. Hay alguien que se está quedando con una gran porción de todas estas ganancias y no es ni el productor ni el que consume la soja, porque Argentina, ¿qué soja consume? Y encima nos han hecho creer otro gran verso, que es justamente que podemos convertir alimentos en combustibles. O sea, ¿desde cuándo nosotros podemos pensar que si estamos tratando de acabar con el hambre en el mundo, vamos a convertir maíz en combustible, vamos a convertir soja en combustible y con eso ayudamos que el hambre desaparezca en el mundo? Vamos a la que es lamentablemente la última pausa de este programa. Ya regresamos, pero no. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14. Teléfono 495-1499. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza, marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima, Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Daal Alimentaria S.R.L. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios
que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitarios ferrum, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. Bueno, entramos al último bloque. Oscar, uno se va de otra manera cuando lo escucha, digo, ¿no? Esto es así. Digo, pero ¿por qué no lo escuchan los dueños del poder, los que tienen la decisión? Digamos, yo soy muy partidario de ver más a fondo para ir las cosas, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿hace falta acumular tanto? Claro. ¿Hace falta tener tanto cuando otros no tienen nada? O sea, entonces ese concepto, o sea, totalmente contrario a la solidaridad, a mí me hace muchísimo ruido. Porque además se acumula y no reparten tampoco. Bueno, o sea, el hecho de la repartija siempre es entre muy poquitos, ¿no? Bueno, con el tema de la siembra, o sea, yo soy un convencido que se pueden hacer otras cosas. Y después está la otra cuestión, o sea, ¿por qué seguimos pensando, por ejemplo, que lo único que lo va a salvar al productor es la soja? O sea, cuando hay infinidad de producciones que pueden ayudarnos mucho más, justamente, primero, a que se retenga más agua. Y la otra es que no se avance más sobre las selvas y los bosques. O sea, para mí, o sea, que yo realmente, o sea, soy un enamorado de la naturaleza. Yo tengo un criterio totalmente contrario a todo. O sea, yo tengo la suerte de tener un pedacito de campo. Pero yo estoy enloquecido tratando justamente de que los árboles vuelvan al campo. O sea, poniendo árboles desde el... ¿Usted qué produce en el campo? Todo lo que tenga que ver con la agricultura también, pero no hago soja. O sea, trigo, maíz, cebada, sorgo. Y hace varios años justamente que en una parte del campo también nos dedicábamos a la parte de ganadería. Y eso lo dejábamos hacer porque justamente en una época la ganadería dejó de ser rentable. Y también uno conoce a todos los pormenores, digamos, de las penurias que pasa el productor agropecuario. O sea, yo no soy una persona que le gusta hablar de lo que no conoce o que toca de oído. Yo la verdad que tengo la conciencia tranquila cuando emito una opinión es porque viví lo que estoy hablando. Cualquier persona que trabaja en el campo sabe que siembra y no sabe qué es lo que va a cosechar o si va a cosechar algo. Y encima sabe que está sembrando con un precio y no sabe a qué precio la va a vender. O sea, todas esas incertidumbres deberían de una vez terminarse y sobre todas las cosas terminarse con la especulación, pero de gente que no tiene nada que ver con el trabajo en la tierra. O sea, nosotros tendríamos que tener semillas que sean fiscalizadas, que sean nuestras. O sea, que el productor las disponga libremente, que no tenga que pagarle regalías a nadie, y ahí la cosa podría empezar a cambiar distinto, porque no se estaría yendo solamente a un negocio, sino justamente a una verdadera producción, en pos de algo mucho mayor. O sea, si nosotros queremos justamente alimentar al mundo como podemos, lo podemos hacer sin envenenar a nadie, sin seguir esfoliando la naturaleza, sin seguir agrediéndonos a nosotros mismos, y sobre todas las cosas, sin llegar a situaciones en las cuales la agresión ya puede ser hasta física, porque justamente cuando empieza a, digamos, tocarse realmente muy a fondo el tema de las ganancias, hemos visto lo que está pasando. Hay gente que está con riesgo de perder todo, y entre las mismas gente que está con riesgo de perder todo, o sea, puede haber peleas, y esas peleas se tienen que evitar. O sea, se tiene que armar justamente una estructura de diálogo en el cual se busque la posibilidad de que el que tiene agua en su campo no se la pase al vecino y se quede tranquilo. Claro, esto de la poca solidaridad, ¿no? De yo hago un canalcito para acá por mi cuenta y le mando al vecino, el otro se la manda a otro vecino, el otro al otro, se la van tirando así y después termina inundando una ruta o un pueblo. No se puede seguir envenenando, o sea, como si fuera que no va a pasar nunca nada. Porque vuelvo a insistir, la Tierra no es un reservorio infinito.
O sea, esto en algún momento, o sea, tiene que revertirse. Nosotros tenemos que volver a acercarnos a un arroyo y meter la mano en el arroyo y poder tomar el agua. Hoy sabemos que eso es un riesgo mortal. Y lo sabemos justamente por estas prácticas justamente que usan tanto tóxico en los campos que eso es algo ya prácticamente, digamos, impensable, acercarse a un arroyo y poder tomar el agua. Si justamente ante esa realidad no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es lo correcto, yo francamente ya no sé para dónde apuntar para ver de que estamos yendo por un camino equivocado. Usted tiene su grupo de Casa Tormenta, digo. Uno se asusta para ir por la piedra que puede venir. Digo, la coloratura de las nubes tiene que ver en eso. Sí. Si es muy negra, muy oscura. No solamente esos colores, o sea, porque en realidad las nubes siempre son blancas. ¿Y por qué yo las veo negras algunas, grises a otras? El sol está en otra posición. El sol está en otra posición, pero el tema de lo que hay que tener cuidado, ya que estamos de vuelta en el tema de las tormentas. Ni las nubes se ver. Es ver las coloraciones extrañas en las nubes. A ver, por ejemplo. O sea, cuando nosotros vemos colores verdosos, colores violetas, o sea, tiene que ver con una gran actividad eléctrica en esas nubes. Y eso justamente es un aviso, pero impresionante para el tema de pedradas. O sea, cuando yo estoy frente a una masa de nubes que continuamente está desarrollando actividad eléctrica, veo rayos caer a cada rato, y además levanto la mirada hacia las nubes y veo colores que no son normales en las nubes, colores violáceos, verdosos, fosforescentes, todo ese tipo así de coloración es piedra, pero 100% asegurado. Bueno, yo no subestimaba un poco los colores. Yo pensaba que era otro, que era un color grisecito el de las nubes, nada más de las piedras, pero no. No. Realmente, por eso otra vez volvemos a las señales. ¿Pero qué? Para que haya piedra, granizo, digo. ¿Qué condiciones se deben dar? ¿Baja presión? ¿Alta temperatura? Bueno, son las condiciones para que se forme una tormenta, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener presente que para que haya una precipitación muy importante o caída de piedras, tiene que existir una nube que es la única que produce rayos, que se llama cumulonimbus. El famoso cumulonimbus. Sí. Ese cumulonimbus es la madre de todas las tormentas y justamente su presencia siempre está indicada por la actividad eléctrica. Nosotros podemos tener el cielo más negro que veamos, pero si no vemos una descarga eléctrica, nos podemos quedar tranquilos comiendo un asadito al aire libre. O sea, si está la nube negra y de un color extraño en las nubes, pero no hay tormenta eléctrica, no hay peligro de piedra. Para nada. Siempre antes de una gran, digamos así, pedrada, la actividad eléctrica también es muy notoria. La piedra es más brava cuando viene en seco, ¿no? Claro, porque es como que no tiene nada que la amortigüe. O sea, una capita de agua, digamos, entre la superficie y la piedra. Sobre todo si el auto va caminando es mejor, ¿no? Lo peor que puede hacer justamente una persona que va en un vehículo, es justamente seguir avanzando. Me lo habían contado al revés. No, si usted sigue avanzando, lo que hace es sumarle a la velocidad de la caída de la piedra la velocidad del vehículo. Hay que parar a un costado del camino, poner algo sobre los vidrios para que no se rompa y esperar, aguantársela. El tema es poder tener visibilidad en el parabrisas, nada más. O sea, lo demás... ¿Ahora las piedras son más comunes que antes? No, tampoco. O sea, ese es otro de los mitos, podríamos decir, que se han dado. No, la frecuencia de las pedradas... Lo que pasa es que ahora digo, como pasó lo de Rosario, que aparentemente nadie lo previno, o sea, a lo mejor usted sí, nadie... ahora dice, ocasional caída de granizo, se utiliza siempre. No, tampoco es cierto. Anteriormente a eso, ahora, ¿no? Sí, pero anteriormente a eso los alertas meteorológicos siempre tenían, o sea, sí había posibilidad de granizo, o sea, ponían siempre posibilidad de granizo. O sea, no han cambiado en el texto los alertas. Lo que pasa es que por ahí justamente son más difundidos, se le tiene un poco más de, digamos así, de consideración al momento de que se emiten los alertas, pero también hemos visto lamentablemente yerros bastante importantes en los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Por eso también fue otra de las cuestiones de armar este grupo, porque nosotros veíamos que en la zona sur de Santa Fe, a pesar de tener información de 2 radares, por ejemplo el de Pergamino y el de Paraná, muchas veces los pronósticos no son muy buenos. Quien quiera, ahora que está viendo, quiere ingresar al grupo ese para leer algo en Facebook, ¿no? ¿Están? Sí. De Casa Tormentas del Sur, ¿es así? Sí, nosotros tenemos, o sea, hay una página, que es la página Casa Tormentas del Sur, donde nosotros colgamos todos los reportes que puede haber justamente sobre condiciones de mal tiempo peligroso o mal tiempo severo. Es una página, no es con Facebook, es una página. Exactamente, es una página.
En esa página también están todas las estaciones automáticas que hay en la región, donde prácticamente el 90% de esas estaciones se pusieron gracias al trabajo del grupo Casa Tormenta del Sur. Hay muchos enlaces a distintas, digamos, entidades que ayudan muchísimo a saber qué es lo que pasa con el tiempo, pero para poder manejar toda la información que está en esa página es necesario hacer un curso, el curso de observador de tormentas severas. Lo que se hace de la bola, nosotros lo ponemos justamente como un reporte en la página que está al inicio. Y después tenemos un grupo en el Facebook que se llama Bitácora Meteorológica. Bitácora Meteorológica. De ahí puede ingresar cualquiera. O sea, cualquier persona que le interese saber qué es lo que puede hacer el tiempo, o sea, que pueda tener más información de lo que va a ser la situación meteorológica en nuestra zona y algunos temas más que no son muy cotidianos, también se ponen en ese grupo que se llama Bitácora Meteorológica. Y después tenemos un grupito más cerrado, que es un grupo de WhatsApp, donde ahí sí la mayoría son observadores de tiempo severo, en que se arma, digamos, una difusión muy rápida a través de ese sistema cuando hay informes muy puntuales. O sea, por ejemplo, una posibilidad muy grande de pedrada sobre Cerrodino, sobre Totora, sobre las parejas. Entonces se arma justamente una difusión en el grupo ese y se ha hecho una muy buena cobertura. ¿Es cierto que, por ejemplo, vas a llenar la moto que se le puede disparar a la nube para dispersar la piedra? Se puede. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Qué se le tira? Se tira una especie, digamos, de misil cargado con lo que se conoce como sustancias higroscópicas, que normalmente son ioduro de plata. Y de esa manera se dispersa la piedra. Claro, porque se le da a la nube una mayor. Yo veo que ahí en Llena Motor tienen, por ejemplo, todos los autos sin tapar, están al aire libre. Sí, pero también han tenido sus El tema es ese, o sea, se hace una carga, ¿no es cierto?, que se puede tirar desde el suelo, desde aviones, son como una especie de misiles, ¿no? O sea, que se disparan al núcleo de la tormenta y dispersan mucho más sustancias en las cuales justamente el agua se licúa, o sea, se condensa, pero no forma el núcleo de granizo. Esto lo usan mucho en los viñedos en Mendoza. Sí, totalmente. Mendoza tiene una lucha antigranizo muy importante y bastante acertada. Bueno, yo creo que usted coincidirá conmigo en este momento que nos quedamos con ganas de seguir. Tenemos que comprometerlo con un nuevo programa, Oscar Mongelar, ¿no? No sé si nos va a atender, pero de todas maneras ha sido un placer muy grande, ¿no? Hemos aprendido mucho, esperamos haber aprendido. Para mí, más que una nota, fue un acto de docencia, fue una lección, ¿no? Así que muchísimas gracias, Oscar. No, muchísimas gracias a ustedes, porque el hecho de poder comentar lo que uno tiene como, digamos, sistema de vida, también a veces es bueno. Y es bueno que se conozcan, o sea, de que digamos, hay gente que no tiene ningún interés en nada y colaboramos para que las cosas funcionen un poco mejor. Nada más, simplemente ha sido un placer inmenso, un privilegio estar con Oscar Mongelar. Gracias y hasta la semana que viene.